Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 20 al día viernes 24 de octubre del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles gamma. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más importantes de esta semana que podrían generar volatilidad en el mercado. Nos encontramos en horario de Nueva York con un filtro de 3 estrellas. Podemos ver que el día martes 21 de octubre, 7 de la mañana, horario Nueva York, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. También el día miércoles 22 de octubre y el día miércoles 22 de octubre a las 10:30 horario Nueva York, los clásicos inventarios del petróleo. El día jueves 23 de octubre, 8:30 de la mañana, antes de comenzar la apertura en Nueva York, tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo y 10 de la mañana, ventas de viviendas de segunda mano. Y finalmente, el día viernes 24 de octubre, 8:30 de la mañana horario Nueva York, el IPC, 9:45 PMI y 10 de la mañana ventas de viviendas nuevas. Hay que tener presente que todavía hasta el momento nos encontramos con el shutdown
en el gobierno federal de Estados Unidos, por lo cual estas noticias o este calendario puede haberse afectado, como por ejemplo el caso del IPC, los datos de vivienda, que son datos que proporcionan agencias federales y que pueden verse afectados o postergados debido al shutdown. El PMI, como es una agencia privada, seguro que ese sí lo comunican oportunamente. Ahora sí, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana, después del OPEX del día viernes 17 de octubre, con perfiles de volúmenes y niveles gamma. Comenzamos como siempre con el eurodólar, analizando primero cuál han sido los testeos o el comportamiento o el resultado de las proyecciones que tuvimos las semanas anteriores. Bien, les recuerdo que estamos en un gráfico de H1, el valor spot del eurodólar, y con perfiles de volúmenes semanales. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que durante esta semana, que el precio, después de los anuncios que tuvo el presidente Donald Trump en la semana antepasada, ya es que el precio hizo finalmente una corrección bajista al soporte que teníamos identificado en el 1.15 correspondiente a un gamma. Va a testear nuevamente por segunda vez la zona del 1.15500, ya zona que en este momento se encuentra ese gamma y que coincide con un POC de semanas anteriores, teniendo una reacción alcista al POC de la semana anterior. Aquí vemos cómo el precio reacciona, vuelve al POC anterior, usando como soporte el gamma del 1.16 y teniendo una reacción alcista rápidamente. Fíjense cómo va a cubrir las zonas de ineficiencia muy rápido, que teníamos esta zona de ineficiencia 1, 2, 3, las cubre muy rápido, pasa el precio rápido, el precio prácticamente no quiere pasar mucha negociación por ahí. Lo mismo sucede acá, va a buscar el high volume node que tenemos en el nodo de alto volumen que teníamos la semana anterior, para posteriormente ir a buscar el máximo de la semana cerca del high volume node de la semana anterior en el 1.1717. Así que por lo tanto, del punto de vista de nuestro análisis y proyecciones, fue totalmente acertado. Vamos a actualizar los niveles gamma. Bien, hemos actualizado entonces los niveles gamma de la presente semana, y los cambios más importantes que podemos apreciar aquí, recuerden que estamos en H1, es que el put wall que se encontraba en el 1.15 ha subido al 1.155. Se mantiene una alta concentración de gamma entre el 1.15 al 1.175, 1.18. Ya el call wall se mantiene, no ha variado en el 1.18, así que ahí tendríamos los niveles donde hay mayor concentración de gamma, tanto del punto de vista positivo, que podría afectarnos el movimiento o la aceleración del precio. Así que, por lo tanto, ¿qué podemos ver ahora? Vamos a actualizar los high volume node que tenemos presente. Tenemos acá un high volume node importante, lo mismo aquí, ahí los más grandes solamente. Vamos a identificar también aquí el POC, lo tenemos en el 1.16710 valor spot, donde ahí tenemos la mayor concentración de contratos durante la presente semana, con 4.879 contratos negociados en ese precio. Y por encima del precio mantenemos este high volume node aquí donde hizo máximo, y también podríamos destacar, yo creo que ahí, yo creo que ahí estaríamos, sería lo más importante. Bien, entonces tenemos un perfil de volumen multimodal, un área
de valor extensa con muchos nodos de alto volumen. Por lo tanto, lo que podríamos tal vez aquí empezar a construir es una especie de estructura acumulativa. Fíjese que aquí el precio hace su clímax de ventas, ¿ya? Y posteriormente tendríamos nuestra reacción alcista, por lo tanto estaríamos estrictamente tal vez ya en 2 semanas con una estructura acumulativa distributiva. Una estructura de tipo Wyckoff. Así que lo vamos a graficar de esta manera para ya estar claro que por el momento, mientras nos salgamos de estos máximos y mínimos que hemos planteado en este recuadro, vamos a continuar en esta estructura de tipo Wyckoff semanal, ¿ya? Prácticamente donde tenemos esta reacción bajista con este clímax de venta y posteriormente esta reacción alcista de nuevo al soporte, a la resistencia identificada. Así que, ¿cuáles serían los escenarios posibles para el euro dólar? ¿Qué podemos ver? Que aquí en este máximo que hizo acá el día viernes con el OPEX, recuerden que lo que hice el OPEX el viernes pasado, hubo vencimiento masivo mensual de opciones y eso nos puede afectar el reposicionamiento de los market makers con sus coberturas de gamma y de opciones. Entonces, ¿qué podemos plantear acá? Tenemos un incremento de delta negativo muy fuerte, muy por sobre la media, fíjense, muy por sobre la media, con también mucho volumen, que ha hecho que el precio vuelva a entrar al área de valor de la semana que acaba de terminar. Prácticamente el día jueves ya estábamos por encima del área de valor, pero el día viernes hace esta corrección bajista, ya cruzando el POC y tomando posicionamiento en el gamma del 1.165, donde hay mucha concentración de opciones en Open Interest. Por lo tanto, mientras nos mantengamos dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar, podríamos señalar que si el precio cruza este gamma, dado aquí que tenemos este fuerte delta a favor del bid, podríamos tener una continuidad bajista. ¿Hasta dónde? Hasta los high volume node que tenemos identificados hacia abajo en dirección al imán, que sería el gamma del 1.16. Entonces, si este nivel es roto en la apertura del día lunes 20, ya sabemos que aquí puede continuar el trayecto hacia abajo. Ahora, si este gamma, que aquí normalmente, siempre en estas zonas de gamma lo que hace el precio es trabajarla porque funcionan como imanes, ¿ya? Si es que este continúa con su trayectoria de delta negativo y incremento de volumen, va a buscar el high volume node que tenemos ubicado en el 1.11574 en dirección al put wall del 1.155. Esta zona del put wall, que coincide con un POC de semanas anteriores, tenemos el put wall y el mínimo de esta estructura Wyckoff, sería una buena zona para buscar patrones de reversión. Yo aquí buscaría patrones de reversión alcista en forma más segura, ¿ya? Porque ahí tenemos nuestra concentración de gamma en cuanto al put wall y los high volume node que tenemos por encima. Por lo tanto, esta zona sería una buena zona para buscar patrones de giro alcista, para lo cual, ¿qué tendríamos que tener presente? Tendríamos que buscar un incremento de volumen aquí, incremento de volumen fuerte y una rotación en esta bajada que vendría con delta negativo y una rotación a delta positivo. Y esa rotación de delta positivo con incremento de volumen es lo que me daría la señal para buscar patrones de reversión, ¿ya? Como por ejemplo sucede aquí, fíjense acá. ¿Qué tenemos aquí? Cuando el precio toca esta zona, viene mucho delta negativo
y posteriormente viene la rotación del delta que hace el rechazo, ¿ya? Viene mucho delta negativo, viene la rotación de delta para buscar el rechazo. Esa sería la señal para buscar patrones de reversión en esta área. Ahora, el otro escenario es que el precio rechace este gamma, el 1.65, ¿ya? Tal vez pueda hacer una barrida a los niveles que tenemos más abajo de High Volume Node, un poquito más abajo, y hacer una barrida, o simplemente buscar nuevamente el POC, y en ese caso, si nos cruza el POC, va a buscar nuevos máximos al 1.17 o a los máximos del Wyckoff que tenemos en la zona del 1.72, 1.173. Pero dado la conducta del volumen y el gamma, que esta caída fue con mucho volumen y fuerte delta, es que vamos a ir a buscar primero, en mi opinión, hay más probabilidad de que continúe la caída en dirección por lo menos hasta la zona del 1.16. Bien, estos serían los escenarios para el euro dólar. Vamos al siguiente activo, que sería el oro. Revisaremos primero nuestro análisis anteriores, nuestra graficación anterior. Nuevamente seguimos máximo histórico. Esto va subiendo como la espuma el oro. Ya estamos muy por sobre el 4000. Ya cotizamos máximo histórico en la zona. Vamos a actualizar este máximo histórico que teníamos la semana pasada en el 4064. Y ya estamos en nuevo máximo histórico en la zona del 4379. Miren cómo esto sigue subiendo demasiado. ¿Ya? Básicamente nos rompió todos los niveles gamma que teníamos proyectados la semana anterior. El put wall quedó muy por debajo que teníamos la semana anterior. Entonces básicamente, ¿cuál sería lo que sucedió esta semana? Tuvimos una apertura de iniciativa compradora. Recuerden que el oro actúa como activo refugio, así que dado los eventos que tuvimos la semana anterior, siempre cuando hay un retroceso, un drawdown, una baja de la renta variable, el oro tiende a usarse como activo refugio y empieza a subir. Por lo tanto, ¿qué podemos ver acá? Va en búsqueda de los gamma que teníamos aquí. Mira cómo va buscando los gamma, y cada vez que hace esos gamma va haciendo pequeñas paradas. ¿Por qué? Porque normalmente el precio, cuando llega a ese gamma, se estabiliza. Aquí prácticamente, como ya estábamos en zona de máximo histórico, no teníamos referencia de High Volume Node, así que va buscando entre gamma y gamma hasta romper el gamma que teníamos aquí en el 4200 para buscar nuevo máximo histórico. ¿Ya? Bien, vamos a actualizar estos niveles a ver qué nos dicen. Bien, la actualización de los gamma del oro, prácticamente la gran concentración de gamma, las más fuertes, los tenemos cada 50 puntos. Fíjense aquí lo curioso, 4000, 4050, 4100, 4150, 4200. Aquí ya tenemos un salto. Pero básicamente donde hay mayor concentración de gamma es cada 50 puntos. Entonces, por lo tanto, el put wall está en el 3800 la semana anterior, ha subido el 4000 y el call wall se ha trasladado al 4300, pero ya están apareciendo grandes concentraciones de open interest ya hasta el 4400, incluso acá en el 4500 ya tenemos. Así que este indicio de que el put wall y el call wall están subiendo es, hasta el momento, si las condiciones macroeconómicas se mantienen, probablemente esto aún no pare. Aún no pare el oro. Bien, así que bueno, seguimos. Vamos siguiendo acá, y vamos a ver cuáles son los nodos de altos volúmenes más importantes. Evidentemente tenemos nuestro POC semanal, que se negociaron ahí 2.848 contratos en el caso del oro.
Tenemos aquí los high volume node más importantes. Los más importantes ahí. Acá que coinciden con la zona de el gamma del 4200. Aquí los más importantes. Y por supuesto acá arriba yo diría donde está haciendo los máximos. Entonces básicamente, y también aquí, también vamos a colocar esto. Básicamente, ¿cuáles serían los posibles escenarios del oro? ¿Ya? Si este rally se mantiene y nos posicionamos por encima del 4200, que es lo más probable. ¿Por qué? Fíjense aquí cuando cierra el día viernes 17 de octubre, cierra el viernes 17 de octubre, fíjense en este caso cómo el volumen en esta caída se ha incrementado. Hay un fuerte incremento de volumen en esta caída, pero fíjense en el delta. Aquí tenemos prácticamente divergencia con delta positivo, muy leve, muy suave delta negativo al clímax de venta cuando llega al nivel del 4200, y posteriormente tenemos de nuevo una rotación de delta con volumen que por el promedio es muy superior a todos los volúmenes de cierre de días anteriores, fíjense. Por lo tanto, esto ya me está dando indicios que este nivel están metiendo compras en el momento del cierre, ¿ya? O del último horario del cierre del día viernes 17 de octubre. Así que por lo tanto, si el precio se posiciona por encima de este nodo de alto volumen grande que tenemos acá, el precio se posiciona por encima, vamos a buscar nuevamente zona al call wall, y es muy probable que este call wall se desplace. Hasta el momento ahí tenemos la mayor concentración de call, pero es muy probable que este call se desplace hacia más arriba, ¿ya? Recuerden que estos niveles pueden ir cambiando día a día. Esta es la información que tenemos hasta el momento, pero ya sabemos que tenemos gamma por encima, así que si este nivel del call wall es roto, del 4300, yo automáticamente pondría mi vista en lo siguiente: 4350, 4400, incluso hasta el 4500, incluso hasta el 4500. Fíjense que toda esta subida que tuvimos acá, toda esta subida ha sido prácticamente con delta positivo. Claro, tenemos aquí unos deltas pequeñitos negativos, pero en general todo ha sido con delta positivo, delta, puros picos de delta positivo. Y eso ya nos da una demostración de fortaleza de la tendencia. Recuerda que el delta, desde el punto de vista de los futuros, de los CFD, ya vendría a ser el espíritu, el alma de la tendencia. Y esta corrección, por muy fuerte que se vea, ya más me huele a mí a una corrección producto del OPEX que hubo el día viernes 17, el vencimiento masivo de opciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de esta caída no veo un delta importante, relevante, negativo, que diga, no, aquí sí que viene la corrección fuerte. No, está rebotando en este nodo de alto volumen, el gamma del 4200, para continuar posiblemente su rally alcista. Ahora, ante el escenario, porque también tenemos que plantear toda la hipótesis de que este nodo de alto volumen sea roto, que lo veo poco probable, pero pongámonos en ese escenario, vamos a ir a buscar el POC de la semana en la zona del 4137 de valor spot, ¿ya? Y posiblemente, si esto es roto, un volumen y delta negativo, a buscar los gammas del 4100, 4050 y máximo el 4000. Si el precio llegara a esta zona, insisto, lo veo poco probable, si llegara a esta zona, esta sería una buena zona para buscar patrones de reversión alcista, el 4000. ¿Por qué? Porque tenemos el put wall hasta el momento, tenemos el POC de la semana antepasada en esta zona, por lo tanto aquí sería una buena zona para buscar patrones de reversión alcista, ¿ya? De mediano y largo plazo.
Esta sería una buena zona. Ahora, mi escenario más probable es que, dado el contexto del volumen y el delta, es que esta zona sea rechazada y continuemos el rally alcista. Bien, ahí tenemos nuestro escenario del oro y nos vamos ahora al SP500. Bueno, en el SP500 tenemos esta caída gigante que tuvimos. Ya, yo recuerdo que la semana anterior dijimos que podría existir una apertura con gap. Y fíjese dónde fue el cierre el día viernes de la semana antepasada y mira dónde está, dónde abrió el lunes. O sea, el gap se cumplió. Ustedes me dicen, oye Lolo, ¿cómo supiste tú que había gap? Bueno, básicamente por un tema, como lo explicábamos la semana anterior, era un tema de reacción. ¿Por qué? Porque en el 6500 ya había una posición muy grande que son los collars de JP Morgan, que son estructuras de coberturas que hacen con opciones JP Morgan. Y evidentemente ahí, si se perdía ese nivel, era mucha plata que estaba perdiendo nuestro amigo de los fondos de inversión de JP Morgan. Entonces, evidentemente ahí entraron en acción para proteger ese nivel, ¿ya? Para proteger ese nivel y claro, tenía que, de alguna manera, esa reacción a aperturar con un con un gap alcista. Bueno, ¿cuáles serían los escenarios que tenemos para esta semana? Ya veamos, el precio abre con una iniciativa, con gap y con una iniciativa compradora, va a tratar de recuperar, fíjate cómo trata de recuperar toda esta tremenda bajada, aquí prácticamente no hubo negociación o muy poca negociación, ya, vuelve a buscar estos mínimos de este high volume no que teníamos aquí identificado, el análisis de la semana anterior, para buscar por encima los gamma del 6700 y aquí básicamente pimponea el precio entre el gamma del 6700 y el 6600. Fíjense cómo va pimponeando esta zona. Y para terminar con esta corrección, o más que corrección, esta sacudida bajista en el horario overnight del 17 de octubre. ¿Por qué? Porque con esa movida, esa sacudida bajista, preparan el camino para el OPEX del día viernes 17. Fíjense como aquí ya te prepararon el camino. Esta era una buena zona de entrada. Pero no, lamentablemente fue en overnight, ¿ya? Entonces, para los que estamos con horario más cercano al horario de Nueva York, claro, tenemos que levantarnos de madrugada aquí para poder operarlo, ¿ya? Yo la verdad es que no lo operé, dado aquí el horario no me favorecía, pero era una muy buena zona para buscar largos, ¿ya? Esta corrección que hubo, fíjense, esta baja con un incipiente delta negativo, muy pequeñito, entonces ya sabemos ya que esta es una sacudida bajista un poco mentirosa, y claro, un poquito antes de la apertura cash empieza la rotación de delta y empieza la subida buscando la zona del 6650, donde se encontraba la mayor concentración de gamma que expiraba, que vencía ya en opciones con el vencimiento masivo mensual del OPEX del 17 de octubre. O sea, ese era el imán. Teníamos que ir al 6650. Entonces, todo esto básicamente es la preparación para ir liberando sus coberturas y con la apertura cash ir a buscar el imán que teníamos en ese momento el día viernes, que era el 6650. Bien, vamos a preparar el camino y actualizar los niveles de esta semana. Bien, hemos actualizado los gamma. Les recuerdo que aquí estamos en valor cash, ¿ya? Por lo tanto, la gente que trabaja en futuro, hay que considerar la conversión, el spread que tenemos entre cash y futuro, que hasta el día viernes 17 la diferencia era de 47 puntos, ese spread. Así que por lo tanto, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, porque estamos trabajando en una plataforma CFD que tiene que está valorizado en valor cash, pero también las opciones se negocian, las principales se negocian en valor cash, en el valor del subyacente. Entonces, por eso que siempre los que trabajan en futuro y quieren
tener de referencia el gamma, tienen que tener mucho cuidado con esa conversión. Lo comento porque yo he visto en muchos canales de Telegram que circula información sobre los gamma y algunos no conocen que tienen que hacer la conversión correcta entre el cash y el futuro. E incluso muchas veces están con cálculo erróneo, ¿ya? Que algunas personas no lo calculan bien o lo calculan desfasado. Entonces siempre hay que tomar el último valor cash con el último valor futuro para sacar ese cálculo, esa actualización. Bien, entonces claro, hasta el día viernes teníamos esa diferencia, 47 puntos. ¿Qué es lo importante acá? Los cambios que vemos. Bueno, el put wall se mantiene en el 6500, pero ya fíjese dónde apareció el call wall. El call wall lo tenemos en 7000. Los cash. Ya subió el call wall, que el call wall lo teníamos más abajo, creo que estaba en 6700 la semana anterior, por ahí. Ahora ya actualizó al 7000, así que ya por lo tanto ahí ya tenemos pista de que esto probablemente, esta corrección que tuvimos la semana antepasada, que algunos estaban todos asustados pensando que se venía prácticamente un nuevo crash, ya simplemente fue la consecuencia de un tweet de la persona que todos ya sabemos de quién se trata. Ya ha tenido esta corrección y posteriormente ya, si el precio se mantiene por arriba del 6600, si no pierde este nivel, ya yo diría que el precio va a continuar con escenario alcista. Fíjese como ya el precio ha recuperado el volatility trigger, que lo teníamos ubicado el día viernes en 6640. Recuerden que estos niveles del volatility trigger yo lo actualizo todos los días, el del SP500 y el del Nasdaq, todos los días en mi canal de Telegram privado que tengo con mis alumnos, ¿ya? Tanto los que han hecho todos los cursos como los que han hecho los cursos de los gamma, que ahí tengo un canal solamente para las personas que han hecho el curso del gamma, donde ahí comparto más información aún respecto al SP y al Nasdaq. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si el precio se mantiene por encima del volatility trigger, si se mantiene por encima del volatility trigger, significa que vamos a dar de preferencia posiciones en largo. En largo. Entonces, aquí, fíjense esta corrección con fuerte delta. Claro, acá tenemos un delta negativo importante, que prácticamente es el volumen de cierre. Pero fíjense, tenemos divergencia en el cierre, en la última hora de negociación. O sea, el precio subió con delta negativo. ¿Qué significa eso? Significa que ahí entraron mucho posicionamiento de órdenes pasivas de compra. Y las órdenes pasivas de compra no entran en AS, entran en BID. Por eso lo vemos rojo, por eso vemos esa divergencia, por eso vemos ese delta negativo. ¿Cómo puede ser que el precio haya subido con delta negativo? Claro, porque ahí entraron con mayor fuerza las limitadas de compra. Y las limitadas de compra entran en el cruce de órdenes con BID. Bien, entonces ya tenemos una señal que probablemente continuemos este proceso alcista. Si nos mantenemos por encima del 6640, 6600, yo buscaría posiciones alcistas. ¿Hasta dónde? Si es que no aparece ningún evento macroeconómico por ahí que nos eche a perder esta hipótesis, porque recuerden que estamos haciendo un análisis técnico, no macroeconómico en este momento. ¿Ya hasta dónde? En dirección, de nuevo, a los máximos históricos, gamma al 6750, 6800. Por lo tanto, si el precio se posiciona por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar, fíjense cómo este perfil de volumen de la semana prácticamente fue de campana. Si el precio se posiciona por encima y por encima del volatility trigger, escenario de largo. Ahora, eventualmente, si el precio pierde el volatility trigger, si lo llegara a perder,
¿Qué significa? Volatility trigger, gatillo de volatilidad. El market maker tiene que salir a vender para cubrirse en las coberturas. Eso es lo que hace el market maker. Salir a vender por debajo del volatility es donde empieza la transición entre el gamma positivo al gamma negativo. Por lo tanto, si el precio llegara a perder el volatility trigger, que hasta el momento lo tenemos en 6.640 valor cash, recuerden que esto puede variar, el precio cae. ¿Hasta dónde podría caer? Tenemos ya esta zona de rebote, que es el High Volume Node, que ya sabemos que lo están defendiendo, que es el 6.550 valor cash, y por lo menos hasta el put wall del 6.500. Ese sería una zona, sé que en ese escenario, lo veo poco probable, pero si pongámoslo en ese escenario, el precio llegara acá, este sería una buena zona para buscar patrones de reversión. ¿Ya? El 6.500. ¿Ya? Primero, la zona 6.550, pero esta zona sí con toda seguridad es muy difícil, ya dado el posicionamiento de las coberturas de los más grandes. Insisto, ahí tenemos el collar de JP Morgan también. Es muy poco probable que se pierda ese nivel. O sea, si se pierde ese nivel es porque ya vamos para abajo, abajo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, escenario poco probable. Pero si llegáramos a tener ese escenario esta semana, este sería una muy buena zona para buscar entrada. O sea, si hubiese una caída del precio por algún evento macroeconómico fuerte, yo no buscaría reversiones hasta por lo menos hasta aquí. Ahora, insisto, escenario más probable es que si el precio se mantiene por encima del volatility trigger, salimos de esta área de valor. En el momento de confirmar la salida de esta área de valor de la semana, buscamos largo en dirección al gamma 6750 con paradas intermedias en los high volume node que tenemos de esta zona balanceada de la semana antepasada. Bien, esos serían los escenarios para el SP500. Vámonos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX no tenemos niveles gamma porque no tengo data, así que vamos a actualizar el spread entre futuro y cash. Sí, mantenemos los 110 puntos de spread entre futuro y cash. Así que, bueno, ¿cuáles serían primero los niveles que testeamos de acuerdo a nuestro análisis anterior? Vamos a poner nuestro análisis anterior aquí, que podemos ver, claro, efectivamente, recuerden que nosotros estábamos en una estructura acumulativa distributiva que habíamos visto en esta parte, en esta zona de acá, y teníamos también este POC de este proceso acumulativo que en este momento costaba que rompiera hace 2 semanas atrás, rompe al alza, ya rompe esta estructura Wyckoff, va a buscar una zona donde termina distribuyendo, va a estar rebotando nuevamente en esta misma zona. Miren, fíjense, en el 23.781, donde teníamos el POC de esta estructura acumulativa y el POC de la semana antepasada. Miren, fíjense cómo ahí coincide eso. Ese nivel está siendo fuerte. O sea, podríamos decir que el precio ha roto esta estructura hace 3 semanas o 2 semanas y está volviendo a la resistencia de esa estructura que se ha convertido ahora en soporte. Bien, entonces claro, el precio ya sabemos que este nivel del 23.781 es un nivel fuerte de soporte. Fíjense aquí lo curioso, vamos a analizar el delta. Si el precio cae fuertemente, viene con volumen y delta negativo, pero todo este delta fuerte ya se empieza a desinflar. Aquí sube el precio con divergencia de delta. ¿Qué quiere decir eso? Es el típico juego que hacen entre las órdenes pasivas y las órdenes agresivas. O sea, cae con órdenes agresivas, ¿cierto? Y empieza el juego donde empiezan a entrar las compras limitadas, que son pasivas, para hacer la reversión con aumento de volumen y recuperar el nivel para reintegrarse al área de valor. Entonces, claro, durante la semana que terminó, tuvimos una pequeña apertura donde alcista, donde reaccionan los vendedores para buscar el high volume node que teníamos aquí. Fíjense, high volume node que teníamos acá,
High Volume Node, corrección alcista de nuevo. Vamos usando este High Volume Node del 23.969 como soporte para buscar esta corrección, esta sacudida bajista, ya, y este testeo que tenemos acá al POC de la estructura Wyckoff. Así que, desde el punto de vista de nuestro análisis en cuanto a niveles, sí, son niveles que funcionaron muy bien. Bien, entonces, vamos a actualizar los High Volume Node. Bien, y vamos ahora a ver dónde tenemos los nodos de alto volumen más importantes. Entonces, claro, tenemos el POC de la semana. Lo tenemos en 24.206 con 676 contratos negociados. Ahí tenemos el POC de la semana. Acá tenemos un High Volume Node importante, una especie como de POC secundario. Por debajo yo mantendría este nivel marcado, no voy a mantener este nivel porque este nivel es fuerte. Ya, a lo mejor no como POC, pero sí como esta zona. Ya, y actualizamos acá este High Volume Node. Ahí tenemos otro importante, ¿cierto? Y este de acá que podría actuar como una especie de High Volume Hedge, o sea, el borde, se fija, ese bordecito que se produce en toda esta zona balanceada, ¿ya? Toda esta zona balanceada que tenemos ahí. Entonces, siempre estos bordecitos donde hay mucha acumulación de volumen funcionan como especie de soporte o resistencia. Así que hay que tenerlo presente ahí. ¿Ya? Lo mismo acá. Y por encima, este POC ya fue testeado, pero lo reemplazamos por este High Volume Node que tenemos aquí. Bien, ahí tendríamos nuestros niveles para esta semana. Entonces, fíjense que aquí estamos con una zona de ineficiencia importante. Un nodo de bajo volumen. Aquí. Acá tenemos un nodo de bajo volumen. Por lo tanto, si el precio entra a esta zona, a este Low Volume Node, vamos a poner aquí Low Volume Node, una zona de ineficiencia donde hay muy poca negociación. Si entra a esa zona, ya aquí el precio o rechaza para volver a buscar esta zona, o rechaza, o pasa rapidito en sentido contrario. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber si me rechaza o no? Bueno, prácticamente por la presencia de volumen. Recuerden que el padre nuestro del volumen, como yo le digo a la gente que se forma conmigo, es que si el precio sube con volumen ascendente es porque hay volumen comprador. Si el precio baja con volumen ascendente es porque hay volumen vendedor. Entonces, si yo tengo una vela iniciativa con cuerpo más volumen ascendente y delta positivo, están entrando compra agresiva, esto se va como la espuma para arriba buscando el POC de la semana anterior. Ese sería el escenario. Si entra volumen y delta, vamos una parada por aquí en búsqueda del POC que tenemos en el 24.206. Si rompe esos niveles, podríamos ir buscando hacia más arriba, si el escenario macroeconómico nos favorece. Por lo pronto yo aquí, ¿qué es lo que buscaría? Por lo menos una pausa al precio, posible pequeña corrección, pero una pausa. Si sigue, buscamos con volumen y delta el nivel que tenemos arriba. Si revierte con absorciones, vamos de nuevo a buscar estos niveles que tenemos acá abajo. Yo lo veo poco probable, dado el contexto que estoy viendo el volumen y el delta. Ahora, en el escenario bajista, que el precio vuelva a testear esta zona, ya sabemos que aquí tenemos un soporte importante, así que toda esta zona yo buscaría patrones de reversión alcista en la zona entre el 23.745, 23.680, ya hasta el 23.794. Toda esta zona sería una zona, dado el volumen que tenemos negociado la semana antepasada, dado el volumen que tenemos en la estructura Wyckoff, que sería una zona para buscar patrones de reversión. O sea, aumento de volumen con rotación de delta, absorciones como la estamos viendo acá, y buscar reversión alcista.
Bien, vamos a ver el siguiente activo, que sería el Nasdaq. Bien, en el Nasdaq estamos con 168 puntos de spread entre los futuros y el cash. Recuerden que aquí estamos en valor cash. Ya, por lo tanto, insisto, la gente que trabaja en futuro tiene que hacer este cálculo y actualizarlo diariamente, porque todos los días puede variar un par de puntitos o un puntito, o puede que no. Ya, entonces, todos esos niveles gamma que circulan por ahí en algunos canales de Telegram, tienen que verificar eso. Yo me he fijado que mucha gente, claro, la gente que calcula el gamma es porque trabaja en opciones, pero la gente que trabaja en futuro, en CFD, bueno, los que trabajan en CFD no hay problema, porque los CFD normalmente los buenos brokers tienen el valor cash, ¿ya? Por lo tanto mantiene el valor cash. Pero la gente que trabaja directamente en futuro, ¿ya? Yo trabajo en ambos mercados, tanto en CFD como en futuro, hay que hacer esa conversión y confirmarla todos los días. Por ahí alguien me preguntó, oye Loli, ¿cómo lo confirmo? Bueno, lo más sencillo, hay herramientas, por ejemplo el caso de Cluster Delta, me entrega aquí la diferencia entre el valor futuro y el valor cash, me la entrega Cluster Delta. Pero si no tenemos herramientas como esta, lo más sencillo es, por ejemplo, ir a una página como Investing, ver cuánto vale el futuro, ver cuánto vale el cash y sacar una calculadora. Así de simple. Así de simple. Bien, ¿qué podemos ver lo que sucedió la semana que pasó? Bueno, algo muy parecido al SP500, hubo una apertura con gap el día lunes, el precio abre con una iniciativa compradora recuperando parte de la caída hasta la zona del high volume no que teníamos identificado en el 24.846 valor cash, corrección o reacción bajista con este clímax de venta muy cercano al high volume no que teníamos aquí, y fíjense aquí no lo teníamos marcado, pero ahí también teníamos un high volume no, así que por lo tanto ese funcionó mejor, ¿ya? Con patrones de absorción, o sea, de delta negativo rota a delta positivo, de delta negativo rota a delta positivo, ¿bien? Y prácticamente teniendo una pequeña estructura acumulativa, distributiva entre el gamma del 24.900 y 24.390, que era el volatility trigger que teníamos identificado la semana pasada, ¿ya? Por lo tanto, muy parecido a lo que pasó en el SP500, tenemos una zona balanceada aquí y el precio se mueve dentro de esta área de valor, en los extremos. Así que, desde el punto de vista de nuestras proyecciones, también los niveles fueron acertados. Vamos a actualizar los High Volume Node y los Gamma. Bien, ¿cómo tenemos los niveles Gamma esta semana? Mire esta concentración aquí, parece plato de espagueti. Mire, tenemos aquí la zona del 24.500, tenemos un latch Gamma. Ya tenemos el Call Wall y tenemos el Volatility Trigger en la zona del 24.520. 525 el Call Wall, 520 Volatility Trigger y latch Gamma en el 24.500. El precio se posiciona por encima de estos niveles. Entonces, claro, aquí la pregunta que muchos se hacen y que siempre me lo hacen: ¿por qué tenemos el Call Wall por debajo de la cotización del precio? ¿No debiera estar por encima? A ver, que el Call Wall, en este caso en el Nasdaq, esté por debajo del precio actual, en términos simples, ¿qué significa? Significa que hasta el momento, toda esta semana, todos estos días, porque esto ya no es habitual un poco en el Nasdaq, es que simplemente existe una mayor concentración de calls abierto en este strike inferior al precio cash. O sea, es decir, que los traders, especialmente los institucionales, han comprado muchos calls en ese nivel que ya se ha superado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, en realidad pueden ser varios motivos. En motivo circunstancial puede ser que el precio haya subido muy rápido, no esté actualizado, que no es el caso, ¿ya? O que el wall esté atrasado, pero normalmente
aquí como se arman estructuras de cobertura, estructura o estrategia de opciones, es simplemente porque aquí en este nivel probablemente o a veces hay falta de interés en strike más alto, simplemente. O sea, no hay suficiente open interest más arriba, o los traders no creen que el precio, entre comillas, siga subiendo y no posicionan calls más altos, básicamente. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, también puede ser otro motivo que existe una expectativa de techo temporal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Nasdaq está muy correlacionado con el S&P y desde el punto de vista de volumen, tanto de opciones como en mercado de futuro, el S&P 500 es muy superior al Nasdaq. ¿Ya? Entonces, a los amigos que operan en el Nasdaq, yo les sugiero que tengan en cuenta también los niveles gamma que podemos ver en el S&P 500 dada la correlación. Piensen que el Nasdaq, como componente de cartera de las 100 empresas tecnológicas mayores que capitalizan en la bolsa, ya están insertas en el índice del S&P 500. Claro, es más rápido, más ágil, más volátil. Muchos les gusta eso el Nasdaq. Pero desde el punto de vista de volumen negociado, aquí la mamá es la que manda. ¿Y quién es la mamá? El S&P 500. El S&P 500 es la mamá. ¿Y qué hace el hijo? Entre comillas, el nada va siguiendo a la mamá. Sí, eso es lo que hace. Lo va siguiendo. Entonces, para los que les gusta operar mirando los niveles gamma, también tengan en cuenta el posicionamiento gamma del S&P 500 porque afecta indudablemente. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios para el Nasdaq? Mientras el precio se mantenga por encima del volatility trigger, va a buscar escenarios de largo. De largo. Así que vamos primero a actualizar los niveles. Tenemos el POC de esta semana que se encuentra ya por debajo de la cotización del precio. Ahí se cotizaron 5.992 contratos. 5.992. Ahí tenemos el POC semanal. Ahí. Bien, tenemos el POC semanal. Por debajo tenemos este High Volume Node interesante, que ha hecho el rechazo ya 2 veces. ¿Ya? Por encima, la verdad es que no veo nada importante, salvo este High Volume Node que tenemos aquí. Por acá es donde estamos haciendo en este momento la negociación. Y por acá este High Volume Node importante. Eso es lo que yo destacaría. Como niveles de concentración de volumen. Entonces, continuamos. Si el precio se mantiene posicionado por encima del volatility trigger, que hasta el momento lo tenemos ubicado en el 24.520 valor cash. Valor cash, fíjense cómo este precio ha subido aquí con tremenda divergencia. Tremenda divergencia de delta negativo. Mira, esa subida, incluso una subida un poquito mentirosa, porque mira, hay poco volumen. Una subida con poco volumen. ¿Qué me está diciendo? Probablemente desde el punto de vista del Nasdaq, hay que posteriormente hacer la correlación con el S&P, pero probablemente el punto de vista del Nasdaq es que el precio pueda llegar hasta una zona operativa, probablemente el gamma del 24.900 o el POC que tenemos de aquí la semana antepasada. Si el volumen sigue bajando y no tenemos mucha gasolina de delta comprador, es que el precio haga una reversión y reingrese al área de valor. Recuerden que aquí tenemos el área de valor semanal. Área de valor semanal, aquí. Si el precio reingresa al área de valor, ya sabemos que vamos a seguir trabajando esta zona. Vamos a seguir trabajando esta zona. Ahí. En caso de una corrección bajista por debajo del call wall que tenemos identificado hasta este viernes en 24.520, que en este momento está haciendo de soporte, este call wall está haciendo de soporte, y pierda el volatility trigger, ya sabemos que estas zonas serían buenas zonas para buscar zonas de entrada en largo. Ahí.
Buena zona para buscar, sobre todo el put wall del 24.000. No creo que lleguemos al 24.000, a no ser que tengamos un evento macroeconómico que lo justifique. Pero por el momento, ya yo apostaría a que si no hay incremento volumen y no tenemos incremento delta positivo, acá tengamos una zona de agotamiento de tendencia para reincorporarse el área de valor y seguir trabajando esta zona. Que rompa la zona de prácticamente de el POC de la semana anterior. Estamos hablando la zona del 25.000 para que lo rompa esta zona. Y aquí tenemos un nodo de volumen grande. Tiene que existir acá incremento de delta relevante, incremento de volumen por sobre el promedio. Si tenemos un incremento de volumen por sobre el promedio, podríamos ir a buscar nuevos máximos históricos en dirección al gamma del 25.200. Esos serían los niveles importantes a considerar, en mi opinión, en el Nasdaq. Y finalmente nos vamos al último activo, que sería el petróleo, el WTI, CL. Vamos a ver qué nos dice el petróleo. Primero vamos a revisar los niveles que teníamos en esta estructura. Fíjense que aquí estábamos en una estructura también Wyckoff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 2 meses. Y la semana pasada nos hace esta pequeña ruptura con un pequeño testeo al área de soporte de esta estructura Wyckoff, ¿ya? Lo que nos muestra una señal de debilidad en esta subida, provocando ya la caída fuerte a partir de los eventos noticiosos de la semana pasada, y se confirma, se posiciona por debajo del put wall que teníamos identificado. O sea, el put wall se pierde y vamos a buscar ¿qué cosa? Los niveles que teníamos acá. Del momento que se pierden los niveles, put wall, fíjese dónde va a testear. High volume node, high volume node, ¿ya? High volume node, high volume node y high volume node. Así que por lo tanto los niveles históricos que teníamos de muchas semanas atrás, porque no fue esto de la semana anterior, son respetados. De hecho, a ver, vamos a hacer un seguimiento. 58.24, ¿a qué fecha que corresponde en esto? Mire, ni siquiera vemos, mira, corresponde, ni siquiera tenemos data todavía, mira, corresponde al mes de mayo. Son niveles que fueron testeados del mes de mayo y junio. No, mes de mayo, sí, mes de mayo de este año. Y son niveles que ya, a pesar que han pasado varios meses o varias semanas, se han respetado. Niveles que marcamos en el mes de mayo. Para que vean la fortaleza que tienen estos niveles de concentración de alto volumen. En definitiva, creo que es un high volume node, es una zona de aceptación. Por lo tanto, son zonas donde el precio se detiene. Por eso que nosotros lo vamos a buscar como target. Lo buscamos como target. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado ya los gammas, los cambios importantes. Es un poco más limpio con los gammas ahora. Bueno, el put wall evidentemente se trasladó al 55. ¿Ya? Fíjense que los gammas, para este caso, para esta semana, prácticamente los gammas más grandes, porque hay gammas más pequeños, los gammas más grandes, por eso le llamamos latch gamma, están ubicados prácticamente cada 5 puntos. Mira, 55, 60, 65, 70, 75. Tenemos esta simetría. En este caso, en el petróleo. Ya tenemos un gamma ubicado en el 50. O sea, en caso de que el put wall se pierda, se traslade, ya tenemos que tener en vista el 50. El 50. Y básicamente, ya este put wall anterior del 60 se ha convertido en un gamma menor y el call wall se mantiene en el 70. Ese no se ha movido. Ahí está la mayor concentración de call. Entonces, ¿qué podemos ver?
ya es que estamos en una fase que se inició una especie de distribución acá, de distribución, pero una distribución que no me convence mucho, ser sincero. ¿Ya? Acá tenemos el perfil de volumen de la estructura Wyckoff, claramente se rompe, ya no lo voy a modificar. Tenemos este perfil de la semana. Entonces fíjense, vamos a identificar primero los niveles. Tenemos el POC de esta semana que acaba de terminar, se negociaron ahí 6.100 contratos. Acá tenemos otro High Volume Node interesante, ahí. No me quiere tomar el nivel, vamos a verlo ahí. Ahí me lo tomo. Acá tengo otro nivel de High Volume Node, este que está aquí y este que está acá, muy cerquita del gamma del 60. Ahí está. Entonces, si el precio se logra posicionar por encima del POC semanal, tenemos toda esta zona de una concentración de volumen fuerte, ahí, una concentración de volumen fuerte, ahí. Si el precio se logra posicionar por encima de este POC del 57.38 valor spot y confirma su reingreso al área de valor de la semana, recuerden que aquí tenemos el área de valor de la semana. Si lo confirma, podríamos buscar un escenario alcista en búsqueda del High Volume Node que tenemos acá. Recuerden que aquí tenemos una zona de ineficiencia interesante, muy fuerte. La vamos a marcar. Muy poco volumen negociado ahí. ¿Ah? Ahí tenemos un Low Volume Node. Un Low Volume Node. Entonces vamos aquí a marcar nuestro Low Volume Node. Low Volume Node o zona de ineficiencia donde hay muy poca negociación. Por lo tanto, el precio o rechaza esta zona para continuar con patrones de reversión, o rechaza esta zona, pero el problema es que tenemos el POC acá abajo, lo veo poco probable, pero podría rechazar. Pero el escenario más probable es que si tenemos este incremento de delta que tenemos acá abajo, delta positivo, con incremento de volumen acá, que nos apoye la presión compradora, iríamos a buscar o atravesar este Low Volume Node, esta zona de ineficiencia en búsqueda de ¿dónde? Del High Volume Node que tenemos arriba. Y aquí tenemos que estar muy atentos. Así está, aquí el precio consolida nuevamente, ya para revertir o para continuar en búsqueda del gamma al 6000, perdón, del 60. Ahora, ¿puede ser un escenario probable? Sí. Porque toda esta caída, si bien es cierto, tenemos toda esta semana mucho delta negativo, no es un delta tampoco tan relevante comparado con semanas anteriores. Fíjense, mire, no es tan relevante. Así que podría un escenario de que a lo mejor esto sea solamente una sacudida bajista y probablemente reingresemos. Si rompe este gamma al 60, reingresemos a la estructura Wyckoff que teníamos identificada de las semanas anteriores. Ahora, por el contrario, tenemos que poner en toda la hipótesis. Por el contrario, supongamos que el precio nos vamos por debajo del POC de la semana. Nos vamos por debajo del POC de la semana. Rompe este nivel del 57.387. Ya sabemos que tenemos los High Volume Node históricos
donde podría el precio hacer parada y posibles reversiones. Y este punto, hasta el momento, nos dice que es un punto muy interesante y fuerte para buscar patrones de absorción. Si es que el precio llegara hasta el lugar al 55, un rebote. ¿Por qué lo veo en el escenario menos probable? Porque después de esta caída hemos tenido una rotación de delta interesante. Fíjense esa rotación de delta. Entonces, si el volumen no acompaña y el delta no acompaña, probablemente recuperemos esta zona de ineficiencia, este low volume node, en búsqueda de esta zona. Y si esta zona no rechaza, porque aquí también puede rechazar, o se consolida un par de días con presión compradora, va a buscar el gamma que está ahí arriba al 60. Bien, con esto terminamos el análisis y proyección semanal. Recuerden, amigos, que la clave está siempre en esta combinación de acción del precio, utilizando herramientas de volumen vertical y horizontal, como el perfil de volumen, los niveles gamma, ya que son niveles que pueden trabajarse como zonas de imán, como zonas de volatilidad o de gatillo de volatilidad, o como zonas de soporte o resistencia. ¿Ya? Así que los invito también a que se suscriban al canal, me dejen su like, activen la campanita para que no se pierdan los próximos análisis, y siempre se agradece que dejen algún tipo de comentario con su visión del mercado, con lo que ustedes opinan, con alguna crítica o otra visión. Siempre uno que tiene que estar abierto, no es sabedor de toda la verdad, así que por lo tanto cualquier comentario, crítica, yo lo voy a mirar desde el punto de vista constructivo, que nos permita aquí enriquecer este espacio, ¿ya? Y también, como siempre digo, si quieren que revise algún activo en particular, pongan los comentarios y para tratar de incluirlo en los próximos análisis. Además, también si quieren profundizar en mi metodología de scalping e intradía, les dejo aquí mi sitio web lolotrading.com, donde pueden encontrar mi oferta formativa y acceso a cursos especializados tanto en CFD con herramientas de Cluster Delta como la que tenemos acá, como también en futuros con la plataforma Atas. Así que éxito en las operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.